indígenas como a lo largo de Colombia. Entonces, pues, no, pues chévere compartir este espacio con ustedes y esperar, digo, que nos tiene con el tema como histórico del cacique Carlacá. Y pues si hay que hacer algunos aportes o charlas o preguntas, pues ahí nos vinculamos todos. Muchas gracias y en la buena. Gracias, Diego Alejandro. Qué voz tan sexy. Parce, yo creo que voy a ir transmitiendo la pantalla de una vez y los voy a dejar de ver. Hola. Hola, hola Jimé, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué están viendo ahí, parce negro? No, ya se ve la presentación. Ah, ya. Listo, pues, yo voy a empezar. Vea, para empezar, yo les quiero decir que yo no soy ningún historiador, No, ni, me vengan a ni amarrar los experto, perros, ni experto en la materia. Yo simplemente esto lo hago por hobby y porque me interesa mucho conocer pues las raíces. Soy un aficionado a conocer las raíces, no solo de Calarcá, sino que en algún momento tuve la oportunidad de viajar donde vivía mi abuela y adentrarme un poco en otros parches en Boyacá. Y por esta misma razón, porque me gusta conocer como las raíces de nosotros y pues que aportar un granito de arena a la identidad que deberíamos tener todos los calarqueños y que yo creo que muchos hemos escuchado el mancito, hemos visto usted que tengo que aceptar el que llegue. Hemos conocido este mancito pero no muchos sabemos su historia, ¿cierto? Yo tampoco la sabía hasta que empecé hace un tiempo, empecé a leer algunos textos que hay en la web y a ver algunos videos en YouTube de lo que contaban del man. Entonces eso es lo que yo les quiero compartir. ¿Listo? Ahí si van haciendo, si tienen preguntas, de una vez me van diciendo. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Pueden silenciar los micrófonos, porfa, que suena como un grillo en mi oído? Ya, vamos a empezar con el contexto histórico para que nos posicionemos en qué época pasaron todos los hechos con este man, ¿cierto? Un poco de historia, pues. Bueno, en 1492 el descubrimiento de América, ¿cierto? En 1499 es la primera expedición que zarpó rumbo a lo que hoy es Colombia. Esto fue hecho por Alonso de Ojeda. En realidad lo que hicieron fue venir a Colombia, pasando por las Guyanas, por Venezuela, y luego se fueron a España, llegaron en realidad lo que se llevaron fueron todos los esclavos, a esclavizarlos a España. ¿Ya? Bueno, en 1550 se estableció el nuevo reino de Granada, ¿cierto? Y ayer les preguntaba el nacimiento de Calarcá o Carlacá. Ya les voy a decir cuál es la diferencia de los dos nombres, porque se nombran de dos maneras distintas. Incluso hay un tercer nombre que es Calarea, que no es muy conocido. Solo se lo he escuchado a este señor Londoño que tiene el Museo Histórico en Calarcá. Él tiene un libro que es de la historia del Quindío, donde en ese único libro aparece ese nombre por un historiador. Entonces hay como tres versiones: Carlacá, que es la versión de los españoles; Calarcá, de los que escribieron post-colonización; y Calarea, que solo se lo he escuchado a él, que me llamó mucho la atención. En realidad la fecha de nacimiento de Carlacá no se conoce. Yo coloqué este 1560, como decía ayer Jimena cuando envió al chat, es 1502X porque debe ser algo aproximado por esa época. Por la fecha de su muerte también se puede deducir eso. ¿Listo? Es importante que conozcamos a este señor es Juan de Borja, es un noble español que fue el presidente en ese momento de la historia, de 1564 a 1628 su vida. El periodo de gobierno fue de 1605 a 1628. Ya este era como el presidente, o si hacemos una comparación a la era actual, sería como el general del ejército en este momento. Ya vamos a entender un poco quiénes eran los pijados, que aquí es donde Diego nos puede aportar un poco, ¿cierto? Los pijados, no sé si ven mi puntero, alguien que me diga, ven mi puntero. Sí, profesor.
Hola, Yo Mauro. yo no lo veo. No, yo no lo identifico. Espere, que es que llegó Mauro, ya. ¿Me escuchan? Sí, Mauro. Sí. Ah, bueno, listo. ¿Qué más, Mauro, hermano? ya habíamos empezado. Bueno, llegó Mauricio Vázquez, para los que no lo conocen, él era el subsecretario de la alcaldía de Jenny Trujillo. Él desde su experiencia cultural y desde su conocimiento, sé que es un tipo que lee, entonces nos podría aportar algunos datos y también nos ayudaría a buscar este tema de la identidad que tanto les he dicho. Entonces iba por acá en ese tema de los pijaos. Bueno, ellos fueron un conjunto de nativos del Tolima y otros territorios aledaños en Colombia, cerca de esta zona. Esto es como un mapa de las tribus de la época. ¿Ven el puntero? Se le estaba preguntando, ¿o no? Sí, yo lo veo. Sí. Aquí, Sí, para ahí que está. sí, para Sí, que se se ubiquen un ve. poco. Espérame, yo miro una cosa. Para que se ubiquen un poco, aquí está Armenia y Calarcá. No sé si lo alcanzan a ver. Por aquí donde estoy yo con el puntero. Por acá está Sí. Armenia y Calarcá, y esta es la zona de los Pijaos, que cuando hablaba con Natalie de Roncesvalles queda como por esta zona, que es los límites con Génova. Bueno, Ajá. Y con Génova y Pijao. Entonces por eso yo le decía a Natalie que tal vez los Pijaos estuvieron también por esa zona de Roncesvalles, que por cierto me han dicho que es una zona brutal, muy bonita. Bueno, en tiempos precolombinos poblaron la cordillera central, que es la cordillera que atraviesa el Calarcá, también Nevados del Huila, el Quindío, del Tolima, toda esa zona, y el valle del Alto del río Magdalena. El río Magdalena pasa como por esta zona, ¿cierto? Por acá, por donde, no sé si me están viendo el puntero. Y bueno, y el Cauca en la actual Colombia. Entonces, esto es como los Quimbayas, los Panches, otras tribus aledañas a lo que eran los Pijaos en su momento. Ya algunas características, bueno, la principal actividad económica de ellos era el tabaco, conocían como tenú, hacían ciertos brebajes con eso y también lo hacían para la fuma. Y bueno, su lengua era pijao, también se llamaba así la lengua, y se cree que actualmente está extinta. Hay algunos estudios donde lograron rescatarse solo algunas palabras de esto, que son estas. Son 33 palabras en realidad que se rescataron y que no se parecen mucho a nada de las lenguas caribes. Las lenguas caribes eran lo que los españoles llamaban en ese tiempo a todo el conjunto de lenguas de aquí de esta zona, o sea, de aquí de esta zona, de la zona de Colombia, que todo eso se llamaban lenguas caribes, pero esta no tenía mucha similitud con las demás. Tal vez por eso se haya perdido mucho, solo como que era muy de ellos. Ya. Otra de las características de ellos o que narran los españoles es el tema de la antropofagia o el canibalismo. Eso fue lo que más atención recibió entre los cronistas. Más adelante les voy a hablar de un cronista en especial en el Nuevo Reino de Granada. Al parecer ellos sí tenían estas prácticas, pero no era que vieran a otra persona y se lo comían, o no se sabe, no hay datos muy exactos de cómo era el canibalismo en la época, pero al parecer sí estaba dentro de su cocina, por decirlo así. Pero no era que vieran a alguien y lo mataran, eso lo utilizaron los españoles para tener una excusa para poder someterlos. Ya, esto es otra característica que me llamó la atención, que enterraba en cuevas a sus parientes muertos, o también más adelante vamos a verlo de Peñas. Luego de decirle secretos al oído, esto es como muy místico, y con ello enterraban comidas. A los niños recién nacidos también le entablaban con la cabeza 2 tablillas, se supone que así. Y con esto quedaba en chato el cráneo quedaba como chato. Esto es como algo de las curiosidades de ellos. Otro tema que me llamó mucho la atención y que quiero mostrar era la cosmovisión de ellos, que para ellos estaba distribuida como en el frío y el frío que estaba en el subterráneo y el calor que estaba en lo alto, era como la cosmovisión o cómo ellos veían el cosmos, ¿cierto? Lo que hacía referencia también es que los humanos, animales y plantas estaban en nivel intermedio para mantener el equilibrio. Eso sí, como simplificando toda la cosmovisión de ellos. Eso era básicamente cómo veían ellos el mundo. Si me quieren interrumpir de una, me preguntan o si no sé la respuesta, por último googleamos. Ya. Cuando llegaron los españoles al Tolima, ellos estaban divididos en dos grandes zonas.
¿cierto? Dos federaciones, Coyanma y Natagaima, que son estos dos que se ven acá, ¿cierto? Y los otros pijados que son estos de acá. ¿Listo? Al parecer el cacique Calarcá estaba en esta zona, o por todo este bordo de la cordillera, por todo eso, ¿cierto? Y los otros estaban acá, pero, sí, pero todos eran pijados, ¿no? Todos eran pijados, de la misma zona de pijado. Bueno, aquí es donde empieza a partir la historia. Bueno, esto es un dibujo del maestro Jairo Álvarez, que es un calarqueño que hace caricaturas. Me parece muy bacano porque él representa mucho nuestra cultura calarqueña, ha representado con muchos dibujos nuestra cultura calarqueña y ha tenido como gran trayectoria en revistas a nivel nacional y ha ganado premios incluso. Aquí este tema se divide en dos grandes historias. Una que es los relatos en tiempo de la conquista, que para mi opinión personal es la más fidedigna porque fueron escritas durante los hechos concretos de la historia, fueron escritas en el momento, y los otros son los textos producidos con posterioridad, y bueno, obviamente los que escribieron en este tiempo eran los españoles, por lo tanto sus textos presentan como antagonista a Calarcá o Carlacá, dependiendo de la conquista, ¿no? Y los otros textos producidos con posterioridad, que ayer hablaba también con Casti el tema, porque no hay muchos textos tan explícitos del cacique Carlacá, por lo menos disponibles. Yo creo que buscando más el texto en impreso se podía encontrar más cosas, pero no hay como mucha información en la web del tema. Y estos relatos en tiempo de la conquista fue escrito por un señor, ya se los voy a mostrar, y esto por otros historiadores, antropólogos, entre otros. ¿Ya? También es muy común que algunas personas inescrupulosas quieran escribir cosas acerca del cacique representando con propósitos politiqueros o racistas, bueno, diversas cosas, ¿no? Como por ejemplo el frente del ELN que se llama Cacique Carlacá, que representa algo político o en una lucha, no sé. Este señor al que yo le quería hablar, este señor fue un cronista español, está muy ligado a la historia de Colombia y Venezuela, fue el que escribió en este nuevo reino de Granada era el encargado de escribir todos estos acontecimientos en la conquista. Entonces él estuvo muy ligado a escribir la historia de los pijados y por lo tanto del cacique Carlacá. Él era el que lo llamaba Carlacá, gran cacique Carlacá. ¿Qué más les digo? Bueno, él llegó en 1604 al nuevo reino de Granada. De su vida no se conoce mucho en España, no encontré mucha información. Viajó por distintos sectores de Colombia, o lo que se conocía como Nuevo Reino de Granada, que iba hasta Lima. Bueno, y una de sus correrías más famosas fue precisamente la que tuvo lugar en el 1608, donde acompañaba a Juan de Borja, que fue el presidente o el general que les mostraba antes, que era del Nuevo Reino en ese momento. Bueno, aquí es donde empieza la historia, ¿cierto? ¿Qué decía Fray Pedro Simón? Que había un cacique, otro cacique que se llamaba Conveima, que era también un líder pijao, y que era un indio ladino. ¿Alguien sabe qué es un indio ladino? No, No, el indio ladino, en ese tiempo los españoles llamaban el indio ladino a los indios que podían hablar las dos lenguas, el castellano de la época y a su vez la misma lengua nativa. Entonces eran muy importantes incluso para los mismos españoles. Según las crónicas de Pedro Simón, fue fundamental para la conquista española de este sector, de este territorio. Ramón Correa nos cuenta sobre el idílico contubernio entre el cacique de los Collaima Conveima y una mujer española. ¿Cuál es la historia? Que resulta que este man este man era muy amigo del cacique Carlacá, y este man se enamoró de una española y se convirtió al catolicismo. Y se alió con los españoles y también tuvo un hijo con esta española, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que Carlacá, también una caricatura de Jairo Álvarez por si acaso, supo todo esto y se quiso vengar, lo consideró una forma de lealtad con su tribu. Entonces él se quiso vengar y tomó, bueno, cuenta la historia que él tomó al hijo, le hizo una emboscada a todos los pijados y tomaron el hijo y se lo llevaron.
cuenta la historia también que esa misma noche la esposa, o sea, esta señora española murió de pena moral porque se llevaron a su hijo. Y días posteriores llegó la muestra de Carlacá, mostrar, o sea, como lo quiso mostrar su venganza, fue mandándole los huesitos roídos del niño hasta su casa y se los hizo llegar al papá, o sea, con Beima, que más tarde se hizo llamar Baltasar, porque cuando era indio se llamaba con Beima, pero cuando se convirtió, cuando se alió con los españoles se hizo llamar Don Baltasar. Ya entonces muestra su venganza, él le envió esto así como rollo, es por eso que narran tanto el tema del canibalismo, porque al parecer se lo comieron. Esa es la historia que cuentan los españoles. Bueno, los pijaos de Carlacá tenían mucho éxito militar en la época, se sentían muy seguros de su estrategia militar. Para ellos la religión y el poder político eran uno solo. La guerra era tanto política como espiritual, según cuenta Pedro Simón. Cuenta también que Carlacá fue capturado en alguna ocasión, o sea, en muchas ocasiones en realidad él era capturado y se lograba volar. Él era un tipo muy, muy fuerte, muy envalentonado, muy bélico. Era muy de guerra, era muy, yo me lo imagino muy fuerte, muy decidido. Cuentan también que en esa época los pijados para elegir al cacique, o sea, no era que existiera como una monarquía o como un cacique permanente dentro de los pijados, sino que cuando había un acontecimiento especial ellos lo elegían. Entonces, al parecer, el cacique Carlacá fue elegido muchas veces por el pueblo por su éxito militar. Entonces, ellos lo elegían cada vez que iba a haber una guerra. Tenían un plan en ese tiempo que era invadir la ciudad de Ibagué. Los pijados querían invadir la ciudad de Ibagué y destruirla en general. Aquí me llamó la atención un tema que había alguien que se llamaba Belará, que era un aliado del cacique Carlacá, que también era ladino. Recuerden que el ladino era el que hablaba las dos lenguas. Y él era tan estratégico militarmente esta comunidad que ellos incluso ponían estas personas de espías dentro de los españoles y incluso hasta ser devoto monaguillo. Según esto, Belará fue un monaguillo, conocía todo el tema católico, todo el tema español, conocía la ciudad, todo esto. Entonces esto nos da una idea de que los pijados para la guerra era, o sea, no solo de espías ladinos, sino que tenían incluso, hay documentos cartográficos de la época que ellos tenían como, conocían la tierra y por dónde se entraba la ciudad y todo eso, era toda una estrategia. Ahí en estos relatos se narra que el 19 de julio de 1606 por fin lograron atacar Ibagué, comandadas por Carlacá. Como les decía, tenía conocimiento previo del terreno, la distribución de la ciudad, sus calles principales, sus vías de acceso y escape. Muy probablemente Belará fue el que hizo toda esta inteligencia de los suelos y de la ciudad, porque él era el que estaba inmerso en esa comunidad española del tiempo. Y según narran, quemaron alrededor de 60 casas y mataron a 70 personas. Esto ellos lo hacían con el fin de demostrar su oposición a la conquista y a la invasión de su cultura. Nada muy lejos de lo que pasa ahora. Bueno, en esa guerra también se narra que tomaron algunos prisioneros de bastimentos, que bastimentos son como artículos de guerra y estas cosas. Aparte de que Carlacá era muy hábil físicamente, se narra que era un médico tradicional adivino hechicero, era todo un chamán de la época. Y aquí quise poner estas dos cosas como medio místicas, que en realidad eran más, pero elegí estas dos. Es que el día cuando iban a invadir el tema de la ciudad de Ibagué, pasaron infinidad de mariposas volando por encima del pueblo, cosa que nunca se había visto hasta entonces, según narran ellos. Y ese mismo día, o sea, un día antes, a las 5 de la tarde, seco y sin llover, estando el cielo sereno, de un terrible trueno a parte poniente por donde entraron los indios. Entonces esto como muy místico, cuando ellos iban a invadir la ciudad de Ibagué, que hayan pasado estas cosas, pasaron otras cosas, pero la verdad no las entendía muy bien. Entonces no quise entrar en ese detalle. Bueno,
Hernando Arias era como un comandante militar de la época de los españoles que le hizo inteligencia a Carlacá y con 3 hombres bien armados, bueno, llegó con 3 hombres bien armados hasta la casa de él. Al parecer pudo haber sido traicionado por alguien de una tribu vecina, porque él, no sé, o sea, el mismo Pedro Simón decía que no creía que hayan sido de los de su misma comunidad, sino como una tribu vecina lo que lo delató. Y la historia cuenta que ellos llegaron bien armados y lo cogieron desprevenido y él estaba tomando chicha. Y cuando se le acercaron, él les pegó con la totuma y se les logró escapar. En ese momento los españoles se vieron en desventaja porque ellos no conocían muy bien el terreno y no quisieron seguirlo porque se metían como en el terreno del enemigo. Carlacá se logró escapar y él era como muy obsesionado con las cosas, por lo tanto, él inmediatamente quiso atacarlos, inmediatamente como fue a reunir a sus guerreros y atacarlos. Y en ese tiempo, para conocer ellos tenían como un rito que quemaban palo de balsa, y si la ceniza quedaba negra, no atacaban al enemigo, si quedaba blanca sí, y si quedaba parda, era dudoso o indiferente. Cuenta la historia que él en ese momento quemó el palo de balsa y le salió que era dudoso o indiferente. Sin embargo, él se decidió porque era obsesivo. Se decidió a lanzarse y fue a buscar a cierto personaje que ya les voy a mostrar. Bueno, una acción temeraria y suicida que Calarcá dirigió con asocio de otros caciques, Cocurga y Collará, y con colaboración de una india llamada Nica. Ellos llegaron hasta el lecho donde el gobernador Ospina yacía enfermo. ¿Quién era este man Ospina? Fue el encargado de la justicia mayor, gobernador de Cimitar. Bueno, entre otras cosas, él era como el general de la zona, el coronel de la época de la zona, que era el encargado de luchar contra estos fijados. Su sede estaba en Chaparral, Tolima, que es como para la parte sur de Génova, suroriente de Génova, por ese lado. Allá estaba, hasta allá llegó Carlacá, y lo atacaron porque él estaba enfermo. Ya, eso es una de los... Bueno, entre otras cosas, este Diego de Ospina fue el que fundó Neiva, ¿no? Fundó Neiva el 24 de mayo, entonces Diego de Ospina y Carlacá eran como enemigos. Uno era el líder de un lado y el otro era el líder del otro lado. Listo. ¿Cómo fue la muerte de Carlacá? En realidad yo conocí 3 versiones de la muerte de Carlacá. Una de ellas es la que narra Pedro Simón, que es que Carlacá ese mismo día que les conté el palo de balsa lo quemó y que se fue a atacarlo. Cuando fue a atacar a Diego de Espina lo cogió desprevenido y él tenía un esclavo negro. Entonces el esclavo negro salió en defensa de Diego de Ospina y Carlacá con sus hombres forcejeando con él, le dieron tiempo para que Diego de Espina sacara un arma y le disparara y lo mató. En ese tiempo ya pues la diferencia entre las armas bélicas de los indígenas y de los españoles eran las armas, ¿no? Entonces esto fue una de las versiones, que le disparó y lo mató, quedó muy herido y a los 5 días murió. Eso es una de las versiones de la muerte de Carlacá. Otra de las versiones, esta pintura me pareció muy bacana porque es de las pocas obras artísticas que yo encontré de Carlacá, o que se asemejara, de un señor Julio Fajardo Rubio, un tolimense. La otra versión es que en una guerra que tuvieron, Baltasar o Conveima le clavó una lanza en el pecho. De hecho, narran que Carlacá con la lanza en el pecho también le hundió a Baltasar o a Conveima le clavó la lanza y lo mató también, entonces los dos murieron en combate. Esta es otra de las historias que hay, que es muy aceptada para el lado de Ibagué, para el lado del Tolima. Ellos aceptan mucho, a diferencia de nosotros que vemos a Calarcá como un héroe, un valiente, lo tenemos en las estrofas de nuestro himno, es como un honor para nosotros. En la ciudad de Ibagué, o para algunas personas, Carlacá fue como el enemigo, y con Beima o Baltasar es como el bueno de la historia. Incluso esta lanza se dice que está en la iglesia episcopal de Ibagué y tiene escritos poemas y toda una serie de cosas alrededor de esta lanza de Baltasar, que es muy conocida en el sector de Ibagué.
Mm, esta es una pocas imágenes, no encontré nada de una imagen de la lanza de Baltasar. Es como para que alcancemos a observar un poco cómo está tallada tal vez. Dicen que está preservada en el Palacio Episcopal de Ibagué, ¿cierto? Y me llamó la atención una estrofa que vi en un libro que se llama Libro Devocionario de Ibagué, donde hablan pues de su historia y de su cultura, que fue publicado en 1813. Y dice que esta es la danza que fue del señor Don Baltasar, que por ser tan singular la adora todo Ibagué. Entonces acá podemos ver que para el lado del Tolima, Calarca era el enemigo, ¿no? Al menos para ellos. Acá dice otra estrofa: "O lanza quien Baltasar manejó con gran destreza y se puso por grandeza en la iglesia del lugar para así recompensar tus méritos señalados. Lanza, no caiga al suelo porque vuelven los pijados", ¿no? Quedan pijados. Entonces acá podemos ver que Calarca no es ningún héroe en el Tolima. En realidad la historia del Tolima lo que narra es otra cosa, diferente a la percepción que tenemos nosotros del cacique, ¿no? Ya otra versión de la muerte de Carlacá, ese es de ese señor que es un historiador tolimense, que muchos años después él estuvo haciendo ciertos recorridos y dice que en realidad él no murió por una batalla con don Baltasar, ni hubo una batalla en Chaparral con Diego de Ospina, que según él, según este historiador, él murió de muerte natural. Entonces, eso es como un enigma la muerte de él, ¿no? Otra versión, que ayer me colaboró Diego con esta versión, que es de Agustín Codazzi, que el man hacía parte, era el que manejaba la comisión coreográfica del Nuevo Reino de Granada en ese tiempo. Y la intención de esta comisión era como registrar datos culturales y sociales de la época, de la conquista española. Hay que tener en cuenta que en esta época ya habían ciudades establecidas españolas, ¿no? Porque esto fue como casi 100 años después de la conquista, entonces ya había comercio español, habían ciudades ya constituidas, estamos en tiempo de conquista, pero ya existían ciudades, ¿no? Como tal. Y bueno, este señor dice que la fundación de Buga se retrasó mucho por el cacique Régulo Calarcá, así lo llamaban ellos, cacique Régulo Calarcá. Entonces, esto quiere decir que el man murió de muerte natural, ¿no? Tiene esa versión. Bueno, acá empezamos con otros datos del cacique. En los años 50 estuvo en circulación esta moneda, no sé si alguno tenga una. El tiempo de la fecha de emisión fue el 54 y duró hasta el 66. Eh, y quisieron hacerlo en honor a este cacique Calarca. La verdad no entiendo en la época por qué lo hicieron con esta imagen, sabiendo que él representa mucho la rebelión y la revolución, ¿no? Ha representado mucho la revolución de la conquista. Y otro dato curioso que me llamó la atención es que el cacique tuvo una hija que fue la que la sucedió a él en el poder y que se llamaba Guaycamarintia. Y ella se convirtió en la cacica de los Pijaos, pero posteriormente se casó con un Quimbaya y él la llenó de riquezas y hay muchas historias alrededor de ella porque como que, por decirlo así, abandonó a los Pijaos por las riquezas que le podía ofrecer esta otra tribu, que fueron los Quimbayas. Y otra cosa es que ella fue la que, entre comillas, ordenó el entierro de Carnacá en el lugar de Peñas Blancos, algo muy místico, ¿no? Esto no lo relata Pedro Simón, no lo relatan en la época, esto es algo ya muy de mito. Otros datos interesantes que encontré, hay una novela que se llama Sin Remedio, que esta novela ha sido considerada como una de las novelas más representativas del género urbano en Colombia. Este señor Antonio Caballero es un escritor bogotano y en esta novela había un revolucionario de los años 70 con el nombre de Calarca. Otro dato curioso, bueno, así como Bogotá perpetuó la memoria de sus legendarios antepasados con urbanizaciones como Gaitana, que fue otra líder indígena muy fuerte de la época, creo que fue un poco antes que Carlacá, fue en 1500 y tanto.
Bueno, en Ibagué también hay un barrio que se llama Calarcá, la verdad yo no tenía idea. Hay un caricaturista que es de Armenia que se llama José Arles Herrera, es quindiano, eh, representante del Partido Comunista Colombiano, y él firma sus caricaturas con Calarcá. Él es más conocido como el maestro Calarcá para el mundo de los caricaturistas. Bueno, está el señor Jorge Bermúdez, futbolista, que le dicen Cacique Calarcá. La cooperativa de motoristas del Cacique y el balneario Carlacá también hacen honor al nombre del cacique. En Bogotá hay un teatro que se llama Teatro Calarcá, que es Tecal. Está activo, lo busqué, está activo. Y este dato que hay acá lo encontré en un texto que dice que hubo una banda de rock en los 80 al que se llamó El Calarcá. Pero cuando estuve buscando, es muy difícil encontrar porque a alguien se le ocurrió crear un festival, alguien que está por acá en el... Entonces cuando uno pone rock Calarcá, solo sale Metal Fest Calarcá por todo lado y no logro encontrar este grupo de rock. La verdad, si alguien tiene datos de este grupo, sería bacano saber qué tocaban y eso. Bueno, un dato curioso también acá es que en el Tolima se han creado dos órdenes condecorativas, una se llama Calarcá y otra Diego de Ospina. Pues es curioso que los dos enemigos de la época tengan un nombre, una distinción institucional, ¿no? Pero como dato curioso. Bueno, municipio de Calarcá, da honor al cacique, fundado en 1886 por segundo don de Román María Valencia. Esto es algo que me encantó haber encontrado y es que había un cómic en los años 80, en los años 70 que se llamaba Calarcá. Y este cómic está a cargo de un señor que se llama Carlos Muñoz. Ya, y este era como un tipo de Tarzán criollo. Y era como muy fuerte, se decía que levantaba mucho peso. Haga de cuenta Tarzán, pero era colombiano. Estas son las únicas tres imágenes que hay en la web de este cómic, fueron estas. La verdad no encontré ni una como una caricatura completa, un cómic entero, no logré encontrarlo. Son como las únicas tres imágenes que logré encontrar de este dibujante. Eh, Fue creado por Carlos Garzón. Este man Carlos Garzón es este tipo de acá, este man trabaja en Marvel, o sea, vive en Nueva York y trabaja en Marvel, o sea que el cacique Carlacá fue dibujado por este señor y ese señor ha trabajado en cómics como de Star Wars y todo esto. Pues el man es un teso de Marvel y de ese cómic, que la verdad no sé qué es de ese cómic, no soy muy de caricatura. Ya, otro dato curioso, bueno, curioso ni tanto, pues, nuestro escudo está representado el cacique en honor a lo que también dice nuestro himno, coraje, la bravura, el coraje, el valor, junto con la mata de café y la pluma que representa a nuestros poetas, ¿no? Entonces, aquí también sale representado en uno de nuestros símbolos. Y también alrededor de todo esto, bueno, esto sí yo creo que lo conocemos todo, el mito de Peñas Blancas, que era el jefe indio, que en este caso es Carlacá, escondió toda su huaca allí, todo lo que hay, todos los mitos que hay alrededor de esto, que hay gente que sube, que ve que alumbra algo. Estuve buscando, por eso les preguntaban estos días por el grupo si había alguien ido a la cueva, porque la verdad yo nunca he ido. He estado en Peña Blanca, pero yo nunca he ido hasta la cueva y no me imaginaba que fuera así tan estrecha. Entonces ese pedacito, eso como tan estrecho, me dieron menos ganas de ir porque me da claustrofobia, pero me parece muy enigmático porque vi algunos videos donde ingresaban y había como laberintos, grietas internas donde dicen que se pierde la gente, bueno, todo el mito que hay alrededor de esto. A mí me parece muy importante, esto lo escuché decir a alguien, a este señor Carlos, el del café, don Carlos, alguien que me recuerde el apellido de él, no me acuerdo, lo escuché decir en una entrevista. Carlos Antonio Patiño. Eso. Este man decía que es muy importante que estos mitos se conserven porque es una forma de nosotros llegar o de que esta historia le llegue al menos a los oídos de nosotros, por ejemplo, o de los niños, por ejemplo, como nos pasó a nosotros hemos escuchado mucho este mito, pero no habíamos escuchado, por lo menos yo, no había escuchado mucho acerca de la vida de Carlacá.
Entonces yo creo que al existir estos mitos hace al menos que uno tenga un contacto con ese pedazo de historia que pasó, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo con él cuando él dice que es muy importante que permanezcan estos mitos para ese contacto con los niños, con las nuevas generaciones, ¿ya? Bueno, se dice muchas cosas acerca de las cuevas, que si uno entra, no vuelve a salir, que se encuentra con el fantasma del cacique, o que cuando uno entra buscando la codicia, no, lo que en realidad encuentra es ganas de salvar su vida, por decirlo así, por el tema de las cuevas. Entonces como que el mito alrededor de todo esto es muy interesante. Tampoco hay muchas cosas, hay un programa que llama Mitos y Leyendas que dan en Telecafé, ahí hay un programa entero sobre esto, donde los campesinos de la zona narran historias y de lo que ven que en cierto momento de su vida vieron que alumbró la peña y cosas así. Hay un mito bien bacano alrededor y les recomiendo el programa de Mitos y Leyendas. Y para cerrar, les quiero dar como una frase que encontré también de un libro que se llama Hombres Trasplantados, y dice: como por los lados de estas cumbres vivió el cacique Calarcá con sus compañeros de raza, los pijaos. Los españoles quisieron esclavizarlos, pero no lograron conseguirlo en 40 años de tenaces luchas. Si nosotros, que somos alma y espíritu de la gleba, nos dejáramos subyugar por los poderosos, estoy seguro que se removerían con rabia las cenizas de aquel valiente cacique a cuyos recuerdos se estremecen estas montañas. Entonces, como el mensaje que yo les doy con este tema de la vida del cacique es que igual todavía vivimos en una época de represión no muy distinta a la de la época, y que yo creo que tenemos que hacer valer nuestra cultura, nuestra identidad, nuestros derechos, no quedarnos callados o sí, en silencio, no sé. Entonces, con eso quería como cerrar, con ese mensaje, que sepamos que el cacique Calarcá fue un hombre revolucionario de la época, que no se dejó invadir, que luchó por su cultura. Él no luchaba por, por ser violento, él solo defendía lo suyo, que es algo que deberíamos tomar muy en cuenta para esta época. Y listo, muchachos, eso era cortico, eso era lo que quería que vieran de la vida de Carlacá, que tengamos una idea todos, un pellizquito a la historia. Hay muchos textos en internet, si quieres se los envío, si quieren profundizar más en historia, porque se cuentan muchas historias del man, de sus luchas, de sus peleas, muy explícitas, pero pues sería extendernos mucho. Y listo, no sé si Diego o Mauro quieren aportarnos algo ahí, o qué les pagó, alguien tiene una pregunta. Diego, buenas tardes. Hay un dato muy interesante. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Bueno, hay una cosa muy interesante, es que en Calarcá, yo creo que pues, la mayoría, me imagino que somos de Calarcá, recordamos todos el parque, lo que le dicen el Parque de los Enamorados, el Parque del Cacique, el que queda abajo al lado. Está la estatua. ¿Dónde está esa estatua? Esa estatua es una réplica exacta de la estatua que hay en el Parque de los Héroes Indígenas en la Universidad Central de Ecuador. Entonces, muchas veces pues como que no valoramos ese tema, y es uno de los parques más abandonados que tiene nuestro municipio. Pues todos sabemos que inclusive se prestó de pronto para que la comunidad homosexual se tomara un poquito, y las barras de la América se tomaran un poquito. No estoy hablando pues de equipos ni nada, sino que lo tomaron como sede. Entonces, ese es un dato pues como que me parece importante, que podría generarse aquí la recuperación de ese espacio y la historia de ese espacio, pues a través de conocer bien esa historia. Usted tira un dato muy bacano ahora, y es el dato de que el cacique también se decía que era chamán, pero en los pijados el chamán era el muán. Lo que pasa es que usan obviamente el muán, entonces era bien bacano porque ellos, por ahí leían un texto donde ellos decían que bueno, el hombre se metía una semana en una cueva a fumar tabaco, y después de que lo que pasara allí dentro de la cueva, él decidía si se iba o no se iba para la guerra. Tu hermanita vi que preguntó ahora sobre la etimología de pijaos, la busqué en un momentico. Eh, Según un texto habla de que los españoles le pusieron pijaos a esta comunidad por su miembro viril. No sé, pues era que lo tenía muy grande. Sí, ayer estuve hablando de justo ese tema con Diego, que está por ahí. Él me comentaba lo mismo, que era algo como despectivo, era algo muy despectivo el nombre de ellos. Sí.
Como la pija, como viene como de pija. Como la pija. Yo tenía entendido que lo que ellos hacían era que se amarraban como algo al pene, porque eso de alguna manera les iba dando como escala en la jerarquía que ellos tenían para la autoridad. Entonces, desde muy adolescentes, ellos crecían con la idea de, lo que pasa es que no recuerdo qué era eso, si era una esfera o era qué hacía que el pene se estirara para que ellos pudieran crecer en la jerarquía que iban a tener dentro de las comunidades. Pues no sé, ahí los que más conozcan que han escuchado, que saben de eso. Hay un café que pues obviamente en estos momentos es difícil visitarlo, pero es interesante, es en Pijao, café, pues, creo que se llama Pinaos, El de la esquina. alcaldía, el de la esquina, enseguida la alcaldía. El señor tiene mucho conocimiento sobre la distribución de los Pijaos por esa zona. De hecho, yo hablaba con un antropólogo, pues lo invité, pero el hombre no podía, Leonardo Quintana, y él pues es con un grupo de antropólogos, tienen un poco pues como la resistencia que realmente sí existió el cacique, que se pudo haber convertido en una leyenda, que hay que diferenciar las dos cosas, entre mito y leyenda. Entonces estamos hablando de la leyenda del cacique como que si realmente fue una persona que existió, que yo pensaría que sí, yo quiero creer que sí, cierto, porque si no se nos desmonta una cantidad de tradiciones que tenemos en el municipio, pero hay una comunidad de los investigadores de las ciencias sociales que piensan que el Pijao no deja de ser sino una leyenda que se basó en un mito. Entonces, ahí les dejo como para que de pronto lo puedan leer. Igual es difícil que sea un mito, pues, debido a que el cronista, este man Pedro Simón, lo escribió exacto en el momento. Sí. O sea, entonces es como muy difícil creer que ellos se hayan inventado la historia. O sea, ¿con qué fines podrían inventar la historia? Con el fin de, no sé, de elevar el grado de los españoles, una cosa así. Y el mismo Diego Espina también escribió. Diego Espina también tiene. Hay otra muy interesante, y es que realmente también me lo contaba él, que pues, me estaba contando partes de historias, ¿no? Que Calarcá no se asentó nunca en el territorio que nosotros llamamos Calarcá. Él simplemente venía y hacía incursiones, pero nunca tuvo ese tipo de asentamiento. Entonces, pues también es muy interesante pensar. Sí, como que acá o sea, es más conocido incluso en el Tolima, es más del Tolima que de acá. Lo que pasa es que, según Denao, Román María, por algún motivo le quisieron poner a Calarcá en honor a ese Pijao que se escuchaba en la época, me imagino. Pero no es que el man haya vivido en esa tierra, no es que el man no haya posicionado ahí, no. Por eso lo de Peña Blanca no deja de ser un mito. Y eso que para la fundación de Calarcá ya habían pasado como 200 años de la muerte del cacique. Claro, sí, 1886, de 1600 a 1880, o sea, más de casi 300 años en realidad. Casi 300, sí. Sí. Realmente me parece una iniciativa muy buena lo que ustedes están haciendo, y pues yo creo que nos invita a que investiguemos un poquito más sobre la historia de Calarcá y qué es lo que representa Calarcá. Hace poco hablaba con el Campo de la necesidad, y yo también estuve en el lado de la alcaldía y esa necesidad de reconfigurar las fiestas aniversarias, porque son unas fiestas aniversarias que nos hablan de café, pero en ningún momento, muy poco hablamos del tema de Calarcá y nuestra propia identidad. Si ustedes miran el Festival de Blancos y Negros, Carnaval de Barranquilla, Río Sucio, hablan de unas parámetros. Mauro, discúlpeme. Qué pena. Quería como hacer como un aportecillo ahí a Diego para que entremos a ese tema que usted está tratando, que me parece muy interesante. ¿Sí me entiende? Pero como que cerremos aquí o cerremos, no, o terminemos como con el tema de lo histórico, sí, y entremos a ese tema que usted está hablando, que me parece bien importante. Sí, como porque yo quería hacer un aporte, pero para no saltar otra vez después en lo de, ¿sí me entiende, Mauro? Sí, hágale uno. Qué pena, Chino, que es como para no saltar del tema otra vez. Yo ya quiero cerrar ahí con complementando algo que dijo acá el compañero Mauro. ¿Listo? De pronto yo consulté la misma fuente donde se encontró lo del parque de los enamorados, ¿sí? Entonces, que prácticamente decían ahí que es el único sitio en Calarcá donde se le rinde homenaje, porque está el busto que usted nos dijo que es una fiel copia de uno que hay en Ecuador. Pero entonces resulta que eso que hicieron cuando
ocurrió esto de la estatua para ese parque y todo. Entonces se dieron cuenta que en Ecuador estaban haciendo como un festival de los líderes amerindios que representaban la nacionalidad de cada, en este caso ya de cada nación, porque pues ya estamos hablando ya de hace 50 años apenas. Pero entonces que históricamente, ¿qué personajes amerindios representaban la nacionalidad de cada país? Y Calarcá representa la nacionalidad de Colombia. Como otros que hemos escuchado, Tupac Amaru representa el Perú, digamos, Caupolicán representa a Chile, no sé si Diego lo habrá escuchado alguna vez, pero entonces dentro de la... Hay un teatro, uno de los teatros más conocidos acá se llama Caupolicán. Caupolicán, entonces imagínense, Caupolicán es equivalente o mejor dicho, Calarca equivalente a esos manes. Entonces era un dato ahí chévere también para saber porque ayuda a construir la identidad, lo que finalmente es el objetivo de ese foro, llamémoslo así, ese encuentro que estamos acá construyendo. Y eso nos da como pie y más recursos, más cosas para empezar a construir esa identidad que queremos construir. Listo. Muchas gracias, Casti. Yo quería ahí como entrar en un temita puntual que anoté aquí cuando Diego habló de lo que significa del tronco lingüístico, de lo que tal vez fue la lengua de los Pijao. Sí. Usted decía de pronto en la consulta que hizo que el tronco lingüístico de los Pijao era Caribe. O sea, Y que no pues, se parecía a los caribes. Que no era Caribe. Que no era no era Caribe. Caribe. Ah, bueno, perdón, lo que quería decir era que usted decía que ahí como para aclarar ese puntico, que las lenguas caribes eran las que se hablaban como en el territorio. Sí. Eran unas apenas las que se hablaban. O sea, hay muchos troncos lingüísticos, etnolingüísticos que se hablaban pues por todo Colombia. Y de pronto tal vez alguna vez un señor que se llamó Paul Rivet intentó asociar las palabras que tenía al tronco lingüístico caribe. Sí, pero digamos que el tronco lingüístico caribe no es el único tronco lingüístico que se habla de las más o menos 90 lenguas actualmente habladas en Colombia indígenas. Sí, hay otros pueblos que son caribes y otros pueblos que son chocó, como la gente de Emberá, Guaunán, los cativos, bueno, y otra gente que es arawak, y otra gente que es chipcha, y otra gente que es quichua, bueno. Entonces, como para aclarar que los troncos lingüísticos de Colombia son muy diversos, muy diversos y que más o menos yo estaría contando unas 89, unas 90 lenguas actualmente habladas por los pueblos indígenas de Colombia. Sí, que algunos viven, algunos tienen de pronto unos hablantes, muy pocos hablantes, unos más o menos 200, 100, incluso hay lenguas que están muriendo porque tienen más o menos unos 50 hablantes. Sí, que son ya temas más como del sur del país. Por otro lado, también quería como anotar el tema de mi visión acerca del cacique desde el Tolima. Y acerca de lo que escribieron los cronistas, ¿no? De lo que escribió Fray y eso. Es muy chistoso porque cuando uno trabaja con los Pijao, se da cuenta porque actualmente, pues, desde la resignificación indígena y desde la constitución de los resguardos coloniales del Gran Resguardo de Ortega y Chaparral, que es la tierra que le dio la república o el gobierno republicano a los indígenas, pues digamos que se resignifica o se renueva como el creer ser indígena, ¿no? Pero pues se parte la historia y el nuevo indígena pues tiene otras concepciones y otras historias. En cuanto al cacique Carlacá, tienen una historia muy complicada y es que el cacique Carlacá nunca estuvo por acá, según ellos. Estoy hablando de una fuente primaria y de los teguas, de los propios médicos que viven en el sur del Tolima, en el Valle del Magdalena. Estamos hablando de poblaciones como Natagay, Macoyay, Ortega, Purificación, San Antonio, Río Blanco. Sí, tuve la oportunidad de ser el coordinador del plan salvaguarda del pueblo Pijao y pues me encontré con muchísimas cosas diferentes a las que nosotros creemos desde la historia de los cronistas. Por ejemplo, que Carlacá murió acá. Para ellos Carlacá fue un guerrero, ¿sí? Pero nunca fue un comandante, por ejemplo, ni comandaba ningún tipo de pueblos. Simplemente Carlacá era un guerrero recio que resistió
que resistió muchísimo, pero no daba datos de que tenía un dominio sobre personas, por ejemplo, ¿sí? Y más bien ellos creen lo que yo le comentaba ayer a Diego, y era que en la época los cronistas y los generales de las tropas que hacían incursiones en los pueblos escribían de una manera muy romántica y a la vez querían ser muy heroicos para la realeza y para la corona. Entonces, no estoy deslegitimando pues la historia que cuentan los cronistas, simplemente estoy dando como de pronto un dato más cercano desde la experiencia que tuve. Y mi conclusión es que, reitero, la corona era un poco, los generales de esa época eran muy románticos para escribir y exageraban mucho las historias para poder tener un reconocimiento y decir eran unos guerreros recios, caníbales, gigantes, que mataban mucha gente y decir yo lo derroté, ¿sí? Sí, y poder decir la realeza, hey, ustedes lo derrotaron, entonces tienen un crédito por eso importante, subir de rango, tener dominios de tierras, ¿sí? Eso es una concepción que me da incluso un antropólogo pijao, siendo el mismo pues de su tierra, un antropólogo que vive en el municipio de Ataco, Tolima, donde también pues Sierra Pijao 100%. En cuanto al término, que también lo hablamos ayer, el término de hablar pijao como tal, creo que Frey, el cronista que consultó Diego, habla como de unas palabras chistositas, como de pixie, ¿sí? Y pixie para ellos era como ser brujo, ¿sí? Y entonces también la palabra tiene una ambigüedad en cuanto a la historia, que él también, por ejemplo, lo consultó Mauro, que yo también lo escuché de ellos mismos, pero de ellos mismos he escuchado otras historias como que el ser pijado era indio brujo, ¿sí? O de sus propios teguas, que incluso algunos indígenas pijados actuales no se consideran pijados. Dicen, yo no soy un pijado, yo soy una tagaima o soy un collaima porque vivo en el Valle del Magdalena o en la montaña, o en el Cerro del Pacandé, o en los cerros de los Avechucos, sí, que son como sitios sagrados de los pijados actualmente. No sé, pero pues son cosas que digamos que escuché de primera mano, sí, que pueden ser un referente histórico también. Yo les pregunté mucho sobre la montaña que nos baña a nosotros, porque prácticamente estamos como del otro lado, ¿no? Estamos aquí sobre este valle o sobre esta planicie donde estamos en este momento en Calarcá, pues estamos es como sobre el otro lado donde realmente ocurrieron muchas historias con los pijaos, ¿sí? Entonces, les preguntaba mucho por la peña y ellos le llaman Copaixi, que es como un lugar sagrado para los pijaos, desde Natagaima, Collaima, Saldaña, Chaparral, le llaman Copaixi a esta peña, pero no dicen como que el cacique estuvo por aquí, ¿no? Ni siquiera lo nombran como un cacicazgo, sino que incluso la palabra cacicazgo es una palabra muy colonial. Sí, es una palabra que viene de la realeza y es la forma de identificar a quién era el líder de ellos, pero la palabra ni siquiera podría aplicarse a ellos mismos. Sí, pues sus diferencias en estructura social, política, eran muy diferentes a las de la realeza, pero ellos son los que escriben, ¿no? Y ellos son los que tienen los datos. Y la historia que leemos nosotros es una historia de la realeza, ¿no? De los cronistas y del archivo, incluso del archivo de Indias, que fue el último que viajó a Sevilla. Entonces, desde ese aspecto, pues la historia de las personas del Tolima, de la parte baja del Alto Magdalena, difiere mucho de la historia que conocemos nosotros del cacique. Sería muy interesante, ya como para terminar, que podría como poder recopilar toda esta información de primera mano, pues porque digamos que finalmente los nietos de ellos no seríamos nosotros, sino las personas que están del otro lado de la cordillera. Sí, las personas que realmente viven en Ataco, en el Valle del Magdalena, la gente que vive en el cañón de Conveima, la gente de La Plata, porque hasta allá se extendió pues como las dos federaciones. La ascendencia en otra antioqueña. Pues digámoslo así, ¿no? Buscar la sangre indígena, eso es un poco complicado. ¿Sí? Más, y nos tendríamos que ir más como a mirar qué tan quimbaya somos. Exacto. Diego, estamos más cerca de eso. Otra cosa, entonces,
de pronto, entonces, con toda esta aclaración que usted nos dice que todo ese escenario ocurrió fue a este lado de la montaña, lo digo porque yo estoy en Bogotá, pero bueno, allá, a ese lado del Tolima. Pero entonces, ¿qué culturas hubo ahí en nuestro territorio, en lo que hoy es Calarcá, Armenia y toda esa área? Quimbayas, yo me atrevería a decir que esto era Quimbayas y Quindos y pues no sé, la gente que vivió arriba del de Salento. Diego, Sí. en las excavaciones que se han hecho, y ahora último, pues con el tema de que han urbanizado ciertas zonas rurales en Calarcá, se han encontrado muchas piezas quindos. Entonces, pues es interesante tener en cuenta eso como municipio también. Eso da una pista de cuáles son nuestros antepasados en esa zona. Sí. Quindos siendo los mejores labradores de los Quimbayas. Sí, pues de hecho Quindío es por los Quindos. Eran personas que eran excelentes agricultores y personas que cultivaban de todo. De hecho, perdón, yo pues en los últimos días que estuve cuando me tocaba el cargo en Calarcá, recibimos en custodia del municipio algo que salió de una excavación en el predio Jamaica aquí en Calarcá y por algo en la y ahí se encontró un uso completo, un uso quindo. Para los que no saben qué es uso, pues era pues como un aparatico que usaban para los telares. Completo nunca se había encontrado, entonces eso termina pues como reforzar un poquito ese tema de la influencia quindo, hablando específicamente pues del territorio que enmarca el municipio de Calarcá. ¿Y esto está exhibido, Mauro? ¿Esto dónde está en custodia? Eso está mi hermano, lo que pasa es que nos lo entregaron en noviembre. Yo alcancé a hacer y conseguirme un poco de drywall, hablé con amigos antropólogos a ver si alcanzamos a montar un museo en lo que es la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura. El tiempo pues obviamente no me dio porque ya en diciembre nos tocó hacer todo el tema de empalme, pero pues yo creo que como iniciativa ciudadana podríamos montar ese museo. Eso quedó allá. Y tengo los amigos que nos podrían... Sí. ¡Mi armadura! ¿Sí? No, está... Ya se nos mostró una foto. ¿Qué? Ah, perdón, Mauro. Mauro, fue sin culpa, Mauro. Mauro, está apagado el micrófono, Mauro. Listo, lo que podríamos hacer es buscar amigos y montar el museo. Las cosas están allá, están en custodia, están totalmente caracterizadas porque nos las entregaron en cajas caracterizadas con todas sus fichas técnicas. Pues sería una muy buena iniciativa, generar estos espacios de conversar y que se expanda pues este conocimiento a la gente. Sí, bacano, pero pues para tomar esas iniciativas ciudadanas hace falta de organización. Bueno, primero iniciativa y segundo una organización bien fuerte porque bueno, en esta época va a ser como medio complicado también. Mauro, ese uso, ese artefacto precolombino definitivamente fue resultado de una prospección arqueológica o simplemente se lo encontraron ahí. Estaba caracterizado. No, lo que pasa es que pues obviamente cuando van a hacer ahora estas intervenciones en zonas rurales que los convierten en casas, en edificios, pues obviamente no sé cómo se llamará ese perfil arqueológico que Prospección. Muchas gracias. Lo encontraron allí, pagaron pues como todo el estudio y ellos se entregaron a la Casa de la Cultura de Calarcá, que obviamente digamos es el estamento del Estado cultural más cercano, lo entregaron digamos como con todas sus características técnicas para darle pues un uso adecuado. De hecho están todos aún, hasta donde yo los dejé estaban en bolsas selladas, ni siquiera pues buscábamos que nadie tuviera acceso a eso sin que le dieran pues como el uso adecuado. Sí, yo digamos, yo aprecio mucho todo ese arte precolombino, toda esa historia, inclusive alguna vez yo soñaba con hacer guaquero, o sea, yo decía cuando yo sea grande yo voy a ser guaquero, ¿sí? Y entonces tengo, digamos, para aportar que yo crecí en una finca ahí muy cerca de Calarcá, ahí en Puente Rojo, y entonces yo pues me conozco toda la finca,
es pequeña. Compa, qué pena lo interrumpo, es que me quiero despedir de los amigos que debo de salir rápidamente, entonces para interrumpirlo un minutico, muchas gracias a todos, a Diego, a Mauro, a mi primo, a Maño que está por ahí, a todos los amigos de CEN, muchas gracias. Gracias a Dieguito por invitarme, papi, todo bien. No, gracias, muchas gracias a usted por los datos ahí. Fueron de mucha ayuda, muchas gracias, mijo. Ahí Bueno, estamos hablando. chao, cualquier cosa en la buena, pues, chao, pues. Sí, pues, chao. No, lo que quería decir es que en esa tierrita que tiene lo que es relativamente pequeña, yo he podido pues encontrar, observar y definitivamente dar la razón a muchos textos que he leído y todo, definitivamente de la riqueza en rasgos arqueológicos que hay ahí en nuestro Calarcá. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo irme con cualquiera de ustedes allá a la finca de mi abuelo y que cualquiera de ustedes me señale un punto ahí, haga un hueco ahí, y ahí encuentro rasgos arqueológicos. Entonces no encuentro piezas enteras, ni nada, ni muñecos, ni oro, pero sí encuentro fragmentos de cerámica, totalmente evidente de que de esa cultura, se nota que es de hace muchos años, o sea, no es una teja rota ni nada, son fragmentos de cerámica. Entonces nada más con yo tomar una muestra y puedo enterarme de la riqueza que nada más hay en Calarcá. Y da lo que decía Mauro, que ahí nomás abajito han encontrado cosas en perfecto estado y aún en esos tiempos siguen encontrando cosas. Entonces, sí quería dar ese aporte, que nada más en Calarcá tenemos rasgos arqueológicos muy importantes, y por eso pregunté lo de la cultura. Entonces de pronto ya empezamos a ver que de los quintos siempre lo hemos sabido, pero como que no es un tema de todos los días y no nos queda claro, no lo recordamos. Pero bueno, era eso. Bueno, yo no sé si Maño conoce que en el mundo de la fotografía en Calarcá hay un señor que se llama Ricardo Noreña, o quienes lo conozcan, es un peludo también trabaja la madera y él es fotógrafo. Ricardo tiene un trabajo bien interesante con semillas de maíz en Calarcá, y él encontró un instrumento que era, no recuerdo el nombre, es como un pajarito de cerámica de donde le aplicaban agua y generaba unos sonidos. Decía él que lo encontraron en Quebrada Negra post-terremoto. Entonces, que le parecía muy característico porque es un instrumento muy, muy particular de las culturas mexicanas, de Mesoamérica. Entonces, ¿por qué ese elemento vino a dar aquí a Calarcá? Entonces daba pues como cuenta también de intercambios que en algún momento se pudieron tener entre estas zonas del continente y el tema de Mesoamérica. Chévere, pues más adelante charlar con el hombre, es un poquito huraño, un poquito complicado, pero pues para hablar con todo el mundo, yo tengo muy buena comunicación con el hombre, tiene un estudio muy interesante sobre el tema arqueológico en Calarcá. Ya, sí. Sí, no, sí, de aquí se pueden desprender miles de charlas, Mauro, en busca de toda esa. Yo creo que Calarcá está lleno de cultura, de poesía, de tantas historias, de mitos que no conocemos, y pues por eso hoy lo que quería hacer era como aportar un granito a mis amigos y contarles una historia que tal vez no conocíamos, pero no, de aquí se pueden desprender muchas cosas para conocer nuestros antepasados, nuestra identidad, de dónde venimos, no sé, eso. Y yo creo que ya que nos pasamos 10 minutos, que está programado 1 hora, ya para terminar, pues agradecerle a Mauro, muchas gracias por haber participado, gracias a todos, gracias Casti, por la participación, todos muchachos. No sé si tiene una pregunta final, alguien que de pronto tenga ahí una consulta o algo para que lo charlemos antes de terminar. Quedaron dormidos. Ya, no, listo, eso era. No, muchas gracias por el tema, súper importante, pues no conocía pues realmente nada de la historia. Una chica tolimense nos habla, Mauro. Diego, muchas gracias. Yo le propongo que para un próximo encuentro, si se hace de pronto con más tiempo, le podemos pedir a Néstor Jaime Ocampo que participe, que nos puede contar muchas cosas sobre Calarcá. Sí, sería bacano. Si no es que lo cogimos como encima, así la idea de buscar a alguien experto en el tema que yo le dije, pero... Sí, yo hablé con él y está ocupado también. Y me imagino que estaban ocupados, tenían ya planes. Sí, pero si usted de pronto se puede hacer otro espacio así con tiempo, lo comprometemos. Hágale de una.
Hágale, ahí estamos conversando cualquier cosa. No sé si alguien más tiene una pregunta, algún aporte, no sé. ¿Qué dice Maño? No, muchachos, no, muchas gracias. Realmente, pues, marica, hay muchas cosas que se escapan, pues, con el manejo, ¿sí o qué? Entonces, pues, Maño nada, está dormido. viendo un poquito. ¿Ah? Está durmiendo, Maño. No, pendiente. ¿Qué dijo Maño? ¿Qué dijo? Que todo bien. Que todo bien, que muchas gracias. Oiga, Dieguito, bacano la iniciativa. Definitivamente muchos desconocemos las raíces. Bueno, yo no soy quindiano de cepa, pero sí de crianza. Bacano pues también tener ahí el aporte de Mauro, pues que ha tenido la experiencia también, y el de Diego el Gordito. Bacano, huevón. Este espacio nos ha servido para aprender mucho y espero seguirnos compartiendo muchas cosas. Y todo bien. Hay cualquier cosa estamos atentos. Hágale. La buena. Mauro, gracias, Chino, la buena. Gracias a todos. Bien. Sí, luego nos vemos. De buena. Todo bien, pues, ahí estamos hablando. De buena. Listo. Gracias a todos. Chao. Chaito. Bueno, Muchas gracias. ok. Listo, así me... Gracias, muchachos. Chao. ¿Parchís o qué?